Ochi Curiel es de nacionalidad dominicana y actualmente vive en Colombia. Activista del feminismo latinoamericano y caribeño, impulsora del movimiento de mujeres afro-latinoamericanos y afrocaribeñas, del movimiento lésbico feminista y del feminismo decolonial de la región. Es candidata a doctora en antropología social, magíster en la misma disciplina, especialista en ciencias sociales y trabajadora social. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana. Yo, de todo su currículum, me ha llamado la atención y por eso destaco su libro La nación heterosexual, análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación, que se publicó en 2013. Y por último, y no menos importante, quiero destacar que es cantautora con 2 producciones discográficas y es parte de la batucada feminista en Bogotá, que La Tremenda Revoltosa, y del equipo organizador del Festival sobre documentales con miradas críticas y emancipadoras globales Bogotá. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Ochi, y cuando quieras estamos a tu disposición. Bueno, primero agradecer a todo el equipo, tanto de ASAD como de CICODE, por el trabajo que han hecho para estas jornadas. Quiero recordar, además de toda la gente que está aquí, probablemente la gente que no está, la señora que mientras ustedes se reunían lavaba las tazas, que nunca aparecen en los agradecimientos. Y creo que hay un trabajo invisible en todo esto que es muy importante reconocer. No sé quiénes son, pero casi estoy segura que están. Y bueno, a todos ustedes por el interés, por el tema. Creo que cuando entablamos estos encuentros, lo primero que quiero invitar es al debate, porque sé que hay cosas que voy a decir que algunas van a gustar y otras no tanto, pero que yo creo que de eso se trata, ¿no? Sobre todo cuando el título lleva la palabra transformación social, que yo creo que implicaría todo un debate lo que entendemos por transformación social, pero fue una de las cosas que más me interesó por venir a la jornada. O sea, vamos a ver entonces a partir de ahí qué es lo que entendemos como eso. El tema que voy a abordar es qué aporta una de las corrientes más contemporáneas de América Latina y el Caribe, que le hemos renombrado Abya Yala, en el sentido de que no es el concepto colonizador que le pusieron al continente, sino que los indígenas Kuna llamaron así a parte del continente Abya Yala, y por eso en muchas de nuestras publicaciones, en vez de decir América Latina, decimos Abya Yala. Lo que voy a hacer es fundamentalmente explicar qué es el feminismo decolonial, cuáles son las 2 fuentes fundamentales del feminismo decolonial, y luego cuáles serían aquellas cuestiones que yo particularmente creo, yo y otras que estamos construyendo esto, creemos importante. Voy a atravesar un poco mi historia personal, porque es imposible no pasarla, en el sentido de que, bueno, yo he sido activista de parte de las corrientes que le hemos llamado feminismos críticos, y voy luego a explicar por qué, y luego voy a tratar de hacerlo en media hora para que haya más tiempo para que podamos debatir y conversar entre todos y todas. Esa es un poco la idea, ¿no? Hay algunas premisas que me gustaría primero colocar. ¿Me escuchan bien atrás? Ok, es que a veces me siento gritando. Lo primero es la diferencia entre feminismo postcolonial y decolonial, que yo creo que hay una confusión en términos de genealogías, ¿no? Yo siempre digo que a pesar de que muchos países y muchos estados nacionales en algún momento fueron colonizados, incluyendo los lugares imperiales hoy como Estados Unidos, que en algún momento fue colonizado, ¿no? Lo postcolonial como teoría y como planteamiento teórico-político surge fundamentalmente en la India y en África a partir de las independencias que ocurrieron fundamentalmente en la década 50-60, ¿no? Y tiene toda una genealogía de estudios subalternos, etcétera, pero toma como punto de referencia este momento histórico, ¿no? Bueno, en la teoría feminista y en las ciencias sociales se reconocen tal vez algunas de ellas como Gayatri Spivak, como Chandra Mohanty, etcétera. Y hay otro elemento que para mí es importante diferenciar un poco de la teoría o el feminismo decolonial del postcolonial, y es que muy en principio se fueron más por todo esto del giro lingüístico, ¿no? O sea, yo creo que es una importancia
sustancial. Vamos a ver ahorita que lo que entendemos por feminismo decolonial vienen de las prácticas políticas activistas de muchas de nosotras en Abya Yala. Entonces, eso hay más diferencia, pero digamos, quiero colocar eso para que se entienda que lo que voy a hablar no es de feminismo postcolonial, sino de feminismo decolonial. Por otra parte, decir que el concepto de feminismo decolonial fue un concepto propuesto por María Lugones, que es una argentina que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, muy a la mano del proyecto Modernidad Colonialidad, que ahora voy a explicar más tarde, pero que la práctica política del feminismo decolonial ya hacía tiempos que muchas veníamos trabajándola, ¿no?, desde la práctica política. Por tanto, la práctica política aquí es muy importante, a pesar de que hay una teorización bastante fuerte en el feminismo decolonial, es una reivindicación que hacemos porque uno de los planteamientos de la decolonialidad a nivel general es que el pensamiento no surge como generalmente sucede en las ciencias sociales, que es un hombre individual pensando solo, ¿no?, sino que son prácticas políticas colectivas. Y además, la experiencia genera conocimiento y genera teoría, no necesariamente estas teorías individualizadas, hegemónicas, etcétera, ¿no? Y lo otro es que voy a referirme a un concepto que le llamo feminismo hegemónico. Cuando digo feminismo hegemónico, es un feminismo blanco, no necesariamente o solamente de color de piel, sino de ideología, es decir, de un privilegio racial, de un privilegio de clase y un privilegio de sexualidad y también de geopolítica. Eso lo vamos a ir entendiendo a medida que yo voy hablando, pero me voy a referir muchas veces al feminismo hegemónico y ese es el concepto, o sea, lo quiero definir como desde ahí. Entonces, hay dos fuentes fundamentales del feminismo decolonial. La primera va a ser los feminismos críticos, el feminismo afro, el feminismo indígena, el lesbianismo feminista, el feminismo autónomo de América Latina, y otras cuestiones que más adelante voy a decir, y eso lo voy a desarrollar en la segunda parte. En la primera parte, que no vino antes que esto que acabo de decir ahora, una otra fuente muy importante es lo que se ha llamado el proyecto Modernidad Colonialidad, que surge fundamentalmente de una articulación de pensadores y pensadoras y activistas de América Latina para repensar la historia o las historias de ese continente en torno al tema de la colonización, fundamentalmente, pero que se va a derivar posteriormente en varias cuestiones. Voy a empezar por esa segunda fuente, en vez de la primera, porque me permite hacer una mirada macro, estructural y sistémica para luego empezar con los feminismos críticos y a partir de ahí entonces qué tomamos las feministas decoloniales de estos feminismos críticos o qué complementamos, etcétera. Entonces, esa segunda fuente, que es el proyecto Modernidad Colonialidad, que algunos le llaman y algunas también le llaman teoría decolonial o la opción decolonial, propone varias cuestiones que para nosotras como feministas decoloniales son centrales. En primer lugar, que es una diferencia, por ejemplo, con la teoría postcolonial. La teoría postcolonial toma, como dije anteriormente, las experiencias de independencia de África, la India, de los 50 y 60. El punto de partida de la teoría decolonial es 1492 y tiene que ver mucho con mi historia y la de ustedes. 1492, recordemos que se inicia la colonización europea en esta parte que le llamaron América, ¿no? Y a partir de ahí se imponen, digamos, una serie de cuestiones que son importantes reconsiderar y considerar en la historia contemporánea. Una de las premisas fundamentales a partir de esta fecha que propone la teoría y los pensadores y pensadoras decoloniales es que con el fin del colonialismo como hecho colonial, como hecho histórico, ¿no?, como una constitución geopolítica, geohistórica, la modernidad occidental
la división internacional del trabajo entre centros y periferia, la jerarquización de raza, género, sexo, sexualidad, etcétera, no ha cambiado, sino que lo que ha habido es una extensión, ¿no?, de todo este fenómeno a una especie de colonialismo moderno, o otros y otras le llaman colonialidad global. En ese sentido, hay una continuidad desde el hecho colonial 1492 hasta el día de hoy, que se expresa la colonialidad global o la colonialidad contemporánea. Aquí entra un concepto para nosotras clave, que es el concepto de colonialidad, más que colonialismo. Colonialidad no niega el colonialismo. De hecho, hay todo un debate hoy en Avia Yala sobre si existe, si se puede decir que el colonialismo ya no existe. Y mucha gente prefiere utilizar el colonialismo interno, es decir, hay un colonialismo interno en nuestro país y todavía un colonialismo geopolítico en estos momentos. Y la colonialidad la podríamos definir como una especie de secuela, ¿no?, a partir del hecho colonial, de lo que se expresa esa relación, digamos, de poder mundial en este momento. La otra premisa es que Enrique Dussel, que es un pensador filósofo muy importante de esta teoría, plantea que el colonialismo, el capitalismo mundial y la modernidad occidental es una trilogía inseparable. ¿Qué quiere decir esto? El capitalismo sin el colonialismo no hubiera sido posible. Es decir, es la condición de haber colonizado muchas tierras de hoy el llamado tercer mundo es lo que permitió desarrollar el capitalismo mundial. Y en ese mismo sentido, la base fundamental de todo esto es el desarrollo de la modernidad occidental. ¿Y cuál es la modernidad occidental? ¿Qué es la modernidad occidental?, ¿no? La modernidad occidental está basada en un paradigma de un ser humano, que en este caso es hombre, es heterosexual, es blanco, es europeo o del norte, ya eso ha ido cambiando no solamente Europa, sino también Estados Unidos, probablemente va a ser China, Rusia en los próximos tiempos, ¿no?, como se está moviendo el mundo. Pero lo interesante de todo esto es que si estamos hablando de modernidad occidental, es imposible pensar en el hecho colonial, es decir, en el colonialismo, como también en el capitalismo mundial y su extensión a nivel del mundo. La otra premisa, que es muy importante de esta teoría, es que América es un producto de esta trilogía. Es decir, América no existía sin Europa y Europa tampoco existía sin América. Es decir, Europa es Europa a partir de cuando se encuentra con el otro, que en este caso geopolíticamente es América, ¿no? Y es ahí donde muchos autores y autoras, que seguro ustedes conocen, han construido, digamos, la categoría de sistema mundo, ¿no? Cómo está todo relacionado a nivel global, no desde ahora, sino desde colonizaciones anteriores. Entonces, esas son las premisas que yo solamente voy a enunciar aquí, porque cada una de esas premisas se ha desarrollado, digamos, teóricamente y políticamente e históricamente de cómo se ha hecho. Por esas cosas para mí son muy importantes. A partir del concepto de colonialidad, que repito que es una secuela, ¿no?, de esta relación y de esta trilogía, hay tres conceptos que nosotros retomamos en el feminismo decolonial. El primero es colonialidad del poder. Colonialidad del poder fue una propuesta hecha por el peruano Aníbal Quijano, que también pertenece, digamos, a este grupo de colonialidad, modernidad, colonialidad, ¿qué dije yo? Bueno, de la opción de colonial. Aníbal Quijano es un peruano que él define el concepto de colonialidad del poder como una secuela, ¿no?, donde las relaciones sociales han sido históricamente de explotación, de dominación, de conflicto, en torno a el control, la disputa por varias cuestiones de la vida social. Una de ellas es el tema del trabajo,
es decir, lo que ha significado la explotación en torno al trabajo, y no solamente local y nacional, sino también internacional, y los productos que se generan de ese trabajo, la naturaleza y los productos que se generan en torno a esa naturaleza, es decir, la explotación, los conflictos, la dominación que ha habido en torno a la naturaleza, el sexo y sus productos. Aquí vamos a entender sexo y no vamos a entrar en ese debate, sexo-género, para mí es lo mismo. La reproducción de la especie y también la subjetividad, es decir, cómo se va conformando la subjetividad de los seres humanos a partir de esta relación, a partir de este patrón mundial de poder ha sido sumamente importante. ¿Quién ha sido considerado como seres y quiénes no han sido considerados como seres humanos? Y tiene también que ver con el conocimiento. ¿Cómo es que producimos el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento válido? ¿Para qué producimos el conocimiento? ¿No? Y una cosa muy importante que también se desprende de todo lo anterior es la clasificación que se ha hecho históricamente, tanto a nivel geopolítico, lo que es América, lo que es Europa, lo que es Medio Oriente, lo que es Lejano Oriente, lo que es Asia, Occidente, etcétera, etcétera. Todo eso ha tenido que ver, según Quijano, con este patrón mundial. Y ese concepto de colonialidad del poder es muy importante para la teoría feminista decolonial. María Lugones, que es una feminista decolonial, que pertenece conjuntamente conmigo y otras compañeras que conformamos el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista, GLEFAS. Ella desarrolló un texto muy importante para desarrollar el concepto de sistema de género moderno colonial. Lo que María Lugones, haciéndole inclusive una crítica a Quijano en su concepto de colonialidad del poder, por entender que Quijano asumía una visión biologicista de lo que era el sexo y no trabajaba suficientemente la relación entre el sexo y la heterosexualidad. Ella ahí plantea una cosa que para nosotras ha sido muy importante. Una es que los pueblos colonizados y esclavizados se le aplicó no tanto la lógica del género, sino del dimorfismo sexual, es decir, macho y hembra, y además eran atendidos en función de sus capacidades reproductivas y su sexualidad, que en el colonialismo se consideraba sexualidad animal. Pensemos, por ejemplo, en las esclavizadas y en los esclavizados. La pregunta es que nos hacemos hoy, que es muy importante para la teoría feminista, si las mujeres esclavizadas son o fueron mujeres. Esa pregunta que el feminismo ha atravesado toda la vida, ¿no? ¿Qué es una mujer? ¿Qué no es una mujer? Primero que si éramos esenciales, que si éramos naturaleza, luego con Simone de Beauvoir que no, que la mujer no nace sino que se hace, pero luego vinieron otros sujetos a través del tema de género, como por el tema trans, que ha generado todo un debate en los movimientos feministas, y la pregunta es la misma: ¿qué es una mujer? ¿No? Y cómo se construye. O sea, yo creo que todas las feministas estamos de acuerdo con que ser mujer, hombre, etcétera, es una construcción social. El tema es en qué consiste esa construcción social, que es el debate fundamental donde lo tenemos. Bueno, otra digamos, otra mirada sobre qué es una mujer, ¿no? Entonces, lo que María Lugones dice, las mujeres esclavizadas no fueron mujeres, no fueron consideradas mujeres, porque mujer es un concepto blanco, en el sentido de que se le aplicó fundamentalmente a las mujeres que venían con la colonización, y que lo que se interesaba de las esclavizadas era su vientre, en tanto reproductora de más esclavos, y se le consideraba hembra en la medida de que podían ser violadas. Pero mujer, ese concepto, digamos, que tenía que ver con maternidad, la del hogar, la de la supuesta esfera privada, no existía para estas mujeres. Ese elemento pone y empieza a cuestionar inclusive la misma historiografía feminista, cuando estamos hablando de género en épocas en las que no existía. Obviamente yo creo que uno de los retos de las historiadoras o de las disciplinas, ya creo que ya no, de aquí a poco vamos a hablar poco de las disciplinas, que cada vez somos más transdisciplinares, es, así como se hizo una genealogía de cómo se construyó la raza,
Esto nos plantea un reto, hacer una genealogía de cómo se construyó el género, ¿no?, en estos países nuestros en el día de hoy. Bien, eso por un lado. Entonces estoy desarrollando el concepto de colonialidad del poder, luego el concepto de María Lugones sobre sistema de género moderno colonial, y ahora voy a pasar a otra categoría que es la colonialidad del ser. La colonialidad del ser fue un concepto desarrollado por un puertorriqueño de la opción de colonial, que es Nelson Maldonado. Lo que él quiere decir ahí, retomando mucho la propuesta de Frantz Fanon, que me imagino que ustedes saben quién fue Frantz Fanon, ha sido un pensador muy importante para la relación colonial-colonizado, y que buena parte de la opción de colonial retoma Frantz Fanon. Nelson Maldonado, con el concepto de colonialidad del poder, lo que explica es que en el proceso colonial se le negó la posibilidad de humanidad a ciertos grupos, ¿no? En este caso, obviamente, a los colonizados, a los indígenas. Estoy hablando de mi contexto, pero esto también se puede aplicar para otro contexto, para los indígenas y fundamentalmente afrodescendientes. Primero, porque fueron considerados como un obstáculo para la cristianización, que ustedes deben saber, y si no lo saben, tienen que saberlo, es parte de su historia. Primero, para la cristianización, no es casual que el primer debate que hubo entre Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, fue si los indios tenían o no tenían alma. Y acuérdense además que estamos hablando del siglo XV, donde el saber teológico, en este caso judio-cristiano, ¿no?, tenía bastante poder. Es después que viene el desarrollo de la racionalidad, digamos, vista no solamente desde el punto de vista de la fe, sino de los descubrimientos científicos, etcétera. Pero en ese momento el debate era si los indios tenían o no tenían alma. Y el tener o no tener alma le daba posibilidad de ser, es decir, el ser se definía a partir de ahí. Luego, obviamente, posteriormente, eran un obstáculo para la modernización, es decir, no tenían razón suficiente para considerarles como seres, y en ese sentido hubo una deshumanización. Como diría Fanon, fueron considerados los condenados de la tierra. Ustedes dirán, esta tipa está yéndose a la colonización, pero es que sin eso no vamos a entender lo otro. Entonces, para adelantarme un poquito para una cosa mucho más contemporánea, por ejemplo, si vemos ahora lo que está pasando en muchos países del tercer mundo con el extractivismo, es decir, la explotación de petróleo, de minerales, etcétera, que fundamentalmente va a capital de aquí, del norte, a explotar allá, ¿no? Vemos que, igual que pasó con el hecho colonial en el 1492 y más adelante, van a territorios fundamentalmente indígenas, afros y campesinos, territorios campesinos, a extraer esos recursos que además no se queda en el país, no se queda en los territorios de la gente, sino que viene para acá. Eso es para hacer una relación de lo que estoy diciendo entre colonialidad del poder, del ser, porque esas personas que viven en esos territorios no son considerados personas, es decir, seres. Pueden ser considerados subseres y sus territorios no son considerados parte de su entorno, sino que fundamentalmente son considerados mercancía. Entonces, eso para poner un símil en lo que estoy explicando del hecho colonial con lo que está pasando ahora, que después yo voy a dar mucho más ejemplos. Entonces, ese es el otro concepto, colonialidad del ser. Y el otro concepto de este grupo de modernidad, colonialidad, es la colonialidad del saber, que es un concepto propuesto por Edgardo Lander de Venezuela, que también forma parte de este grupo, y él lo define como un tipo de racionalidad técnico-científica, epistemológica, que se asume como el modelo válido de producción del conocimiento, ¿no? Y además de que ese conocimiento tiene que ser neutro, tiene que ser objetivo, producido en determinadas condiciones, etcétera. Santiago Castro Gómez, que también es un colombiano que forma parte de este grupo, dice que
la colonialidad del saber hace una metáfora muy interesante y es cómo lo que están imbuidos de la colonialidad de poder se ponen en una especie de punto cero, ¿no? Para ver a una realidad que además considera exótica, ¿no? Y que a partir de ahí se saca créditos. Y yo voy a poner el ejemplo de estos espacios que nosotros tenemos como universidades, para explicar un poco la colonialidad del saber. Yo también doy clase en la universidad, no es que yo me estoy saliendo de esa contradicción y de esa paradoja. Y es, por ejemplo, lo que le pedimos a las y los estudiantes, ¿no? Cómo tenemos que escribir, cuál es el tipo de escritura que es válida, cuáles son los autores que son válidos entre Foucault, Judith Butler, si quiere ser un poco más postcolonial, Spivak, Chandra Mohanty, la que estamos un poco de moda últimamente. Pero digamos, hay todo un performance de la escritura, de qué es lo que tenemos que escribir, cómo lo tenemos que escribir y si vamos a hablar de tesis, imagínense. En nuestras investigaciones o en las investigaciones que generalmente hacemos en las universidades, la mayoría de la gente, no digo todas, pero la mayoría de la gente lo que hace es estudiar a esos otros y esas otras. Es decir, son los objetos de estudio que la mayoría va y estudia, pero además que no hay un proceso dialógico, por más metodología últimamente que hayan salido de la dialógica, de la polifonía, etcétera, etcétera, siguen siendo los otros que deben ser estudiados. Y eso desde la antropología colonial, ¿no?, hasta la mayoría de las investigaciones feministas que se dicen críticas, que van y estudian a ciertas mujeres, la toman como materia prima, pero finalmente las que se llevan al crédito académico son las feministas de las academias. La pregunta sería, ¿cómo hacemos investigación? Que son de las cuestiones que yo quiero dejar colocadas para luego debatir. Pero además esa colonialidad del poder, cuando se consideran, por ejemplo, compañeras indígenas, afros, lesbianas, etcétera, son consideradas como testimonios. O sea, nosotras generalmente somos los testimonios de esos procesos académicos, institucionales, ¿no?, donde de nuestra experiencia tenemos que contar lo que nos pasa en términos de ser víctima de alguna opresión, sea del racismo, del heterosexismo, de lo que sea. Pero al final, las validadas son aquellas que escriben sobre eso o aquellas que presentan estas experiencias no necesariamente como testimonio. La colonialidad del saber también tiene que ver con una palabra que se ha dicho hoy sobre el tema del desarrollo. Bueno, del poder, porque el desarrollo no solamente es un asunto de conocimiento, sino también es un asunto de poder. En los últimos días que yo he estado aquí, tanto en Sevilla como en Granada, he puesto un tema que yo sé que no es fácil, que es caliente, y es el tema de la cooperación internacional del desarrollo. ¿Qué es la cooperación internacional del desarrollo? Primero, ¿cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Qué es lo que el norte tiene que cooperar con ese sur, que en este caso representa los países llamados por el norte el tercer mundo? Y lo que generalmente se hace es que varios y varias españolas, francesas o lo que sea, van a ese sur a supuestamente cooperar. La pregunta sería que realmente estamos cooperando con qué. Si ya Europa hace tiempos que hizo un barrido, digamos, de los recursos, por lo cual muchos de los países del tercer mundo están hoy empobrecidos. Y voy a poner el ejemplo de Haití, que es el más reciente y el más tal vez doloroso, y que además está borrado de la historia, porque Haití es considerado históricamente un no ser, a pesar de que fue una de las revoluciones más interesantes, más de resistencia que ha habido en el mundo, hecho por esclavizados y esclavizadas, no es la revolución liberal que la mayoría de los padres de la patria han hecho en la mayoría de nuestros países, como Simón Bolívar, etcétera, ¿no? Fue una revolución para obtener la dignidad, más que la independencia o lograr la independencia, etcétera, etcétera. En estos momentos, bueno, no sé si ustedes saben un poco la historia de Haití, pero Haití tuvo que pagarle una deuda histórica a Francia, que se cumplió los otros días.
y tuvo que pagarle la deuda a Francia porque como los colonizadores no legitimaban la independencia de Haití, hecho por esclavizados y esclavizadas, como diría Trillot, un antropólogo haitiano muy interesante, la revolución haitiana fue considerada un no evento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tuvo que pagarle una deuda por indemnización, imagínense qué contradicción tan loca, por indemnización, porque se independizaron a Francia, que era los colonizadores en este momento. Por esa razón, Haití hoy es uno de los países más pobres del mundo. Y además, hay un terremoto, cosas raras, porque en el Caribe no es un lugar de terremoto. Yo sigo pensando como mucha gente que es una vaina de los experimentos gringos que andan por ahí, ¿no? Y además, una de las producciones fundamentales de Haití es el arroz. Pero obviamente Haití no puede producir suficiente arroz para que el pueblo lo consuma, porque Estados Unidos mete hoy una cantidad de arroz impresionante que es subsidiado por Estados Unidos. Y es el más barato y el más malo. Por tanto, la producción de Haití, además del terremoto, además del huracán que acaba de pasar ahora, pues continúa haciendo de Haití uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Pero fíjense que los responsables de eso, no como se quiere decir, yo no estoy diciendo que en Haití no hay corrupción, por supuesto que la hay igualito que aquí en España, ¿no? O en Dominicana, o en México, o en lo que sea. Yo creo que la democracia liberal está llena de corrupción por todos los lados. Pero la lógica que se utiliza para analizar a Haití en todos los textos, en la mayoría de los textos, es primero, que no son capaces de gobernarse a sí mismos, porque esa es la lógica de la colonización y del desarrollo. Como no son capaces de desarrollarse a sí mismos, entonces vamos a desarrollarlo nosotras y nosotros. No es casual, y pongo ese ejemplo para entender entonces lo que es la cooperación internacional del desarrollo, que sé muy bien que en España les encanta tener máster sobre cooperación al desarrollo. Y eso tiene que ver precisamente con esa relación geopolítica, ¿no?, que se establece en torno a la colonialidad del poder, a la colonialidad del ser y a la colonialidad del saber. Preguntémonos qué es lo que significa y qué hacen la gente que generalmente va a hacer cooperación al desarrollo. Eso lo voy a dejar ahí porque sé que va a ser el tema más caliente de este debate. Pero además, el desarrollo implica pensar que mucha gente en los llamados países del tercer mundo, inclusive, bueno, digo porque siempre es una relación de cooperación con otros países, ¿no? Me imagino que también hay programas internos a nivel de los países que hacen cooperación internacional, donde también esto está dirigido a personas supuestamente que son consideradas no desarrolladas internamente en nuestros países, ¿no? Eso para explicar un poco la colonialidad del ser, del saber, etcétera, aunque viene un poquito más. Bueno, entonces, esos son unos marcos que para el feminismo decolonial ha sido muy importante, ¿no? Por otro lado, y ahora voy a entrar un poco en la parte de feminismos críticos, una de las cuestiones que el feminismo, y aquí voy a hablar del feminismo hegemónico, del que yo aprendí también, yo empecé así, no pensando que todas las mujeres éramos oprimidas por el patriarcado, además que asumíamos el patriarcado homogéneo, todos los hombres son nuestros enemigos. Le decíamos las lesbianas a las heterosexuales que si se acostaban con los hombres se estaban acostando con el enemigo. La más vieja o la de mi edad, porque no solamente fue en América Latina que se dio ese debate, también se dio aquí, se dio en Estados Unidos. Y era una cuestión indiferenciada, es decir, nosotros éramos las víctimas como mujeres socialmente construidas y los hombres eran los victimarios, ¿no? Y ahí salen una serie de categorías, por ejemplo, patriarcado. En ese momento decíamos el patriarcado es un sistema de dominación que tiene que ver con la subordinación de las mujeres y que tiene el control de todos los medios, etcétera, etcétera. Y en nuestras consignas todavía la palabra patriarcado es muy importante, yo también la seguir utilizando cuando me conviene, pero las feministas decoloniales empezamos a problematizar eso.
antes del feminismo decolonial ya habíamos avanzado en el sentido de decir, no, pero el patriarcado no es igual en todos los contextos, hay que contextualizarlo, hay que ver cómo se establecen las relaciones de género. Hay varias compañeras que han problematizado este asunto con lo siguiente. Sí, el patriarcado lo hemos definido como un sistema de dominación que no solamente tiene el control de los cuerpos de las mujeres, sino también el control de los medios de producción que hacen subordinación de las mujeres, iglesias, estados, leyes, escuela, etcétera, etcétera. Aura Cumes, indígena guatemalteca, dice, los hombres indígenas de mi pueblo no son patriarcas. Y es cierto. Lo cual no quiere decir que no son machos y que no tienen una dominación masculina. Pero patriarca, un hombre indígena de una comunidad X, dudo que lo sea. Yo también estoy de acuerdo. O, por ejemplo, hombres afrodescendientes de mi país, que la mayoría no tienen ni control de la educación, ni control del Estado, ni control, digamos, de las instituciones donde se supone se encarna la opresión, ¿no? Entonces empezamos a problematizar esa categoría aparentemente neutra, bueno, neutra no sería la palabra, aparentemente no problematizadora del feminismo, que para nosotros es clave. Y además eso tiene implicaciones políticas. Las implicaciones políticas son fundamentalmente las siguientes. Muchas de las feministas de las que yo bebí, fundamentalmente europeas europeas y norteamericanas, una gran parte de estas feministas proponía el separatismo como posibilidad política para las mujeres, entendiendo que afuera el mundo masculino, que por ejemplo las feministas de la diferencia, que decían que tendríamos que hacer nuestra propia cultura femenina además, bueno, en fin. Y que era importante hacer acciones separatistas solamente de mujeres. Todavía hoy eso permanece, ¿no? La pregunta sería si eso es válido para las luchas que hoy, frente al extractivismo, se está llevando a cabo en nuestros países, cuando tanto mujeres y hombres están afectados por el extractivismo. Es decir, hasta qué punto el separatismo también es un lugar de gente blanca, privilegiadas de clase, etcétera, etcétera, que pueden lograr hacer un tipo de autonomía de ese tipo. Entonces, esa es otra de las preguntas que yo tiro aquí, es decir, ¿cómo es que estamos pensando el mundo? ¿Será posible que hoy, ante ciertas condiciones, situaciones, etcétera, podríamos siempre pensar en esa propuesta feminista que además era la más radical? Yo también fui separatista, ¿no? Y eso lo puedo aplicar también, por ejemplo, para las comunidades negras. ¿Es posible pensar en el separatismo, en ciertas problemáticas, en ciertas condiciones, en ciertos lugares de enunciación de clase, raza, clase, sexualidad? Esa es otra de las preguntas. La otra, y eso, por ejemplo, lo dijeron las mujeres negras hace mucho tiempo, cuando empezaron a decir, cuando nació el feminismo negro, estoy hablando fundamentalmente a finales de los años 78, y si ustedes ven la primera declaración que hace la colectiva del Río Combají, que yo creo que son las primeras, pioneras, en colocar la imbricación de las opresiones, hoy llamada interseccionalidad desde el punto de vista institucional, hoy hasta el Banco Mundial hablan de interseccionalidad. Habría que preguntar por qué, y sobre eso también quiero hablar con ustedes. Ellas dicen en su declaración del 78, está en el internet, la pueden buscar, nosotras somos... no vamos a llamar feministas negras por todo el cuestionamiento que se le tenía al feminismo blanco, por más o menos todo lo que yo digo y todo lo que dice las mujeres negras, pero para nosotras no es tan válida la propuesta del separatismo que todas las feministas blancas están haciendo en torno a los hombres, porque resulta que los hombres afroamericanos también sufren el racismo del cual nosotras también luchamos, ¿no? Eso quiere decir que la propuesta de la imbricación de opresiones, estoy hablando del racismo, del sexismo, de la heterosexualidad, del adultocentrismo, etcétera,
tampoco eso nos lleva a pensar que tampoco es posible pensarla de una política solamente de la política de la identidad. Es decir, pensar solamente mujeres por mujeres, o pensar solamente lesbianas por ser lesbianas, o pensar solamente, digamos, indígenas negras frente al racismo. O sea, no es posible ya para una política radical que lleva entonces a la transformación social, porque la transformación social no es ni inclusión, no es tampoco reforma. Para mí la transformación social tiene que ver con acabar con las desigualdades sociales. Y las desigualdades sociales se terminan en tanto se terminan las opresiones que la producen. No sé si me... Bueno, lo voy a retomar un poco más adelante, pero bueno. El otro concepto problemático, digamos, de esa primera etapa, perdón, es división sexual del trabajo. Las negras le dijeron a las blancas, oigan, ¿ustedes de qué mujeres están hablando? Betty Friedan, La mística de la feminidad. Estamos hablando de los 70, que fue un libro famoso, donde Betty Friedan invitaba a las mujeres afroamericanas, a las mujeres clase media, norteamericana, hay que trabajar para que ustedes tengan autonomía económica, etcétera, y hay que salir de la esfera de lo doméstico para tomarse el mundo público. Pues las negras le dijeron, bueno, ¿de qué mujeres estás tú hablando? ¿No? Porque nosotras, desde la esclavitud, primero, no existe el mundo privado y el mundo público, sino que las plantaciones en la esclavitud eran el mundo público y han sido el mundo público, como lo sigue siendo el trabajo informal, por ejemplo, de muchas mujeres racializadas, ¿no? Por tanto, esa cosa de la división sexual del trabajo, de pensar que las mujeres estaban en la casa y que los hombres estaban en el mundo público, no tenía sentido para muchas de las experiencias de las mujeres racializadas, ¿no? Y en ese sentido no solamente había una división sexual del trabajo, sino que también había una división sexual y racial del trabajo. Y social, obviamente, porque se trataba de clases sociales también, ¿no? Audre Lorde tiene un texto muy bonito donde ella empieza a decir que qué teoría más o menos explica la relación que establecen muchas feministas con muchas mujeres negras, que mientras ellas están dando la conferencia sobre división sexual del trabajo en las universidades, donde sea, quienes están lavando los calzones es una mujer negra, ¿no? Bueno, etcétera. Hay mucha, la sororidad, esa cosa de que todas las mujeres tenemos que ser lindas entre nosotras, nos reflejaba el tema de las relaciones de poder, etcétera. Digamos, las cosas básicas del feminismo se piensan a tambalear en ese sentido. Bueno, ya sabemos que las socialistas, las marxistas, las mujeres populares, las materialistas también colocaron el tema de la clase, retomando el materialismo histórico, diciendo, las socialistas y las marxistas en un lado, que las mujeres eran parte de una clase social, como el proletariado o la burguesía, y las materialistas cuando desarrollan su concepto sobre clase de sexo, que es fundamentalmente definido no con base a si son del proletariado o de la burguesía, lo estoy simplificando solamente para ir rápido, sino que son una clase de sexo que son apropiadas. Y son apropiadas en una relación social, no solamente porque tienen vulva, ¿no? En una relación social, que es lo que define para las materialistas lo que es un hombre y lo que es una mujer. Claro que hoy le tenemos una serie de críticas a las materialistas porque también universalizaron esa relación social, pero lo interesante de esto es la otra posibilidad de pensar a la pregunta clave del feminismo, que es una mujer, es un producto de una relación social que muchas veces es apropiada, ¿no? Entonces hay una relación de apropiación que luego voy a retomar en el lesbianismo feminista. Bueno, algunas cosmovisiones de grupos indígenas o feministas indígenas, una de las críticas que le hacía a este feminismo hegemónico era cómo no se consideraba ciertas cosmovisiones de ciertas comunidades para pensar la subordinación de las mujeres y, en ese sentido, la emancipación de las mujeres. Y hay algunas cosas que me quiero referir. Una, a los aportes del feminismo comunitario, que nosotras, bueno, hemos crecido juntas también en este proceso, en varios momentos, con Julieta Paredes, con Lorena Cabnal, etcétera, donde ellas plantean que hay todo un debate en este momento sobre el feminismo decolonial, sobre si el patriarcado realmente surge
en el hecho colonial, con el colonialismo, o si antes existía el patriarcado. Bueno, Julieta Paredes es una de las que dice del feminismo comunitario boliviano que lo que hubo, y eso lo explica a través de la experiencia inca, ¿no? Donde el imperio inca, y si ustedes han ido a Machu Picchu, yo creo que se puede entender perfectamente esto que voy a contar. El imperio inca tomaba ciertas hembras, vamos a llamarle así por ahora, ciertas hembras para su satisfacción sexual y también para el prestigio que daba para uno de los reyes inca, etcétera, etcétera. Y además la dominación que hubo en torno al pueblo aymara. Entonces lo que el feminismo comunitario dice es que lo que hubo es un entronque de patriarcado, es decir, un tipo de patriarcado pre-inducción, le llama Rita Segato, pre-colonización, le llaman las feministas comunitarias, y a partir del hecho colonial hay otro tipo de patriarcado. Por ejemplo, antes del hecho colonial no existía el matrimonio moderno, como lo conocemos hoy, ¿no? No existía la monogamia como se conoce hoy, no existía la familia nuclear, digamos, como ese ideario de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que ellas dicen, hay un cambio en las lógicas patriarcales, digamos, que se daban en ese sentido. Aura Cumes también, analizando esto, le llama más bien patriarcado colonial en el sentido de cómo se vienen instalando, digamos, una serie de instituciones a través del patriarcado. Bueno, estas son también, como decía ahorita, los cuestionamientos que le han hecho muchas indígenas compañeras de Abya Yala a ese feminismo hegemónico. Por otro lado, yo que también vengo del lesbianismo feminista, y las que son lesbianas feministas lo saben, hemos dicho siempre que la heterosexualidad no es una práctica sexual más, sino que es una obligatoriedad institucional. Adrián Rich lo desarrolló muy bien en su concepto de heterosexualidad obligatoria, y luego Monique Wittig a través de su concepto de régimen político. Lo que da entonces una diferencia fundamental a una política basada en la necesidad del reconocimiento y de la inclusión, como por ejemplo la mayoría de los movimientos LGTB. O sea, la mayoría de los movimientos LGTB, digo la mayoría porque no todos son iguales, pero hay una tendencia en ciertos grupos, ¿no?, a querer el matrimonio igualitario, la adopción, formar familia, etcétera, etcétera, cosas que las lesbianas feministas hemos dicho que precisamente esas son las lógicas del modelo de la heterosexualidad. Y para las feministas decoloniales esto es muy importante, y no solamente en términos de la sexualidad o la práctica sexual, es decir, con quién yo me acuesto o no me acuesto, eso es importante, políticamente inclusive hacia dónde yo dirijo el deseo. Pero a nosotras, como feministas decoloniales, nos interesa analizar cómo se instala el régimen de la heterosexualidad en las relaciones sociales a nivel general, incluyendo en las prácticas heterosexuales desde el punto de vista sexual. Bueno, yo precisamente traje uno de mis libros que se llama La Nación Heterosexual, donde yo analicé, en este caso, un análisis del discurso de la Constitución del 91 de Colombia, que se supone que es la más avanzada de todas, y a partir de su proceso de construcción en todo lo que fueron los debates de la Asamblea Constituyente en eso, y yo lo que digo es que los estados nacionales fueron construidos con base a la heterosexualidad. Y ahí podemos ver el concepto de familia, el concepto de mujer, el concepto de hombre, el concepto de reproducción, etcétera. Todo lo que supone ese engranaje de Estado Nacional es basado en el régimen de la heterosexualidad. Toda la imposición que se le hacen a las mujeres heterosexuales, en este caso, de la pareja, de la dependencia, etcétera, etcétera, tiene que ver también con el modelo de la heterosexualidad. Es decir, no es solamente una práctica o una visión que nosotras entendemos tendrían que tener las lesbianas feministas, sino que es un aporte que hace el lesbianismo feminista para entender la imbricación de todo esto, ¿no? Y ahora que esta famosa ideología del género que se ha inventado el Vaticano y compañía, ¿no?, otra vez viene a retomar el régimen de la heterosexualidad para imponer las formas que debemos comportarnos, no solamente entre personas, entre parejas, sino como naciones también, porque tiene que ver con las leyes, con las políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra fuente muy importante para nosotras del feminismo decolonial, lo que es el aporte del lesbianismo feminista.
La otra ha sido lo del feminismo autónomo en América Latina, que en este caso surgió en los años 90, también yo fui parte de ahí, donde lo que nosotros decíamos en los años 90, que empezó todo el debate sobre institucionalidad y autonomía. Y ahí nosotras autónomas empezamos a decir que el feminismo había perdido radicalidad, en tanto la ONU, Banco Mundial, FMI y la cooperación internacional habían entrado a cooptarse el movimiento. Esto se vio mostrado hasta el día de hoy, no era unas locas que no estábamos inventando esa vaina, ¿no? Sino que la institucionalización en el fenómeno de las ONGs, lo que es el fenómeno de la ONGización, es decir, la burocratización de una práctica política, lo estábamos denunciando en ese sentido. En ese momento, en los años 90, nosotras no teníamos, digamos, no habíamos analizado algunas, por lo menos, cómo esto formaba parte, o sea, sí lo decíamos, no con la jerga de colonial, más bien. Cómo esto formaba parte de políticas neocoloniales, es decir, la manera en que las grandes instituciones del norte estaban instalándose en los países, fundamentalmente en los movimientos sociales, y eso lo podemos analizar no solamente en el feminismo, sino en muchos de los movimientos sociales, era a través precisamente de esa institucionalización. Por tanto, del feminismo autónomo, de aquel que formamos parte de los 90, retomamos ahora con más ahínco varias cosas. Primero, hacer un análisis global de lo que significa esta relación norte-sur, aunque hay sures en el norte y nortes en el sur también, eso es más complicado, pero para ponerlo más simple. Por un lado, y por otro, la práctica política que en los 90 las autónomas empezamos a desarrollar, que eran prácticas políticas feministas autónomas, en el sentido de no depender ni de Estado, ni de partidos, ni de cooperación internacional, donde la autogestión era un principio, digamos, ético de construcción colectiva. Y eso, digamos, también lo retomamos las feministas decoloniales como una manera de garantizar que nuestra práctica política pueda ser decolonial en la medida que no depende de esas instituciones que son las que instituyen la colonialidad, ¿no? En ese sentido. De las feministas postcoloniales, en este caso Mohanty y todas estas compañeras, hay dos cosas que nosotras nos interesan mucho, y es el análisis que hace Chandra Mohanty sobre la violencia epistémica. Si ustedes han leído a Chandra Mohanty en su texto que se llama Bajo los ojos de Occidente, hay dos, una revisión que ella hizo después, lo que ella plantea es cuál es la visión que las mujeres, en este caso ella habla de Occidente, tienen generalmente de las mujeres que no son de Occidente. Siempre considerándola como víctima, siempre considerándola como, lo que yo decía hace un momento, como materias primas, digamos, para sus investigaciones, a partir de, además, de ciertas interpretaciones que se tienen de sí misma para colocar esas interpretaciones sobre la experiencia de la otra. Y el otro concepto que nos interesa mucho de las postcoloniales, estoy hablando de conceptos, pero es lo que implican, digamos, esos conceptos en términos de interpretación, es, Chandra Mohanty utiliza el concepto de colonialidad discursiva y Spivak es la que utiliza el concepto de violencia epistémica, que viene más o menos a hablar de lo mismo, a partir de su análisis que ella hizo sobre si puede hablar el subalterno, ¿no? Y fue a partir de una experiencia de la India sobre una viuda, bueno, no voy a entrar, pues se me va mucho tiempo después, pero en fin, ustedes buscan la historia. Pero lo que ella dice ahí fundamentalmente es una crítica que le hace a Foucault y a Deleuze, en el sentido de que Deleuze y Foucault frente a ese hecho empiezan a hablar por las mujeres, es decir, en qué medida hacemos violencia epistémica y hacemos pues colonización discursiva cuando empezamos a hablar por las otras. Y hablar por las otras no es solamente tomar un micrófono, es interpretar sus experiencias con base a mi propia experiencia y en ese sentido violentar, digamos, epistémicamente. Bueno, hay otras cosas que retomamos del feminismo postestructuralista, por ejemplo, retomamos el cuestionamiento de las identidades esenciales. No hay una identidad esencial, pero problematizamos una cosa. Tiene que ver con la pregunta que hace Starr Hall sobre quién necesita identidad. Resulta que aquí hubo un boom
¿no? Cuando la política del reconocimiento, todas éramos lesbianas, que negras, que mujeres, que no sé qué, y la política de la identidad era central en nuestra política, ¿no? Yo me llamo, yo me enorgullezco de, y todavía sigue siendo para muchos movimientos. Luego algunas vimos que eso era importante, pero no tan importante, no podía ser el fin en sí mismo. Es decir, a mí quien me llamó negra fue el colonizador. ¿Cómo yo me voy a sentir orgullosa de ser negra? En el sentido filosófico y material del término. Yo podría utilizar, luego entendimos, que eso sería una identidad estratégica, porque realmente a mí lo que me interesa es terminar con el racismo, es decir, la opresión que me generó la negritud en este caso, o yo toda la vida no quiero ser lesbiana, si desaparece la heterosexualidad obligatoria yo no tengo necesidad de llamarme lesbiana, porque esa es una categoría política que es de oposición en base a una opresión, ¿no? Entonces, llegaron las postestructuralistas con Judith Butler y compañía y empezaron a decir todo con Lacan, bueno, ya saben, esa historia, ¿no? No, que esa vaina de las identidades es una pendejada, todo es contingente, bueno, eso ya di que no nos servía para nada. Yudelkis Espinosa, mi compañera política y de vida, ¿no? Tiene un texto muy interesante que dice algo así como, bueno, y ya nos íbamos subiendo al barco de la identidad para reforzarnos. Y llegó el postestructuralismo y tuvimos que bajarnos del barco de nuevo, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos la pregunta, ¿quién necesita identidad? Y se lo digo a la postestructuralista, que además lo hacen desde el privilegio de clase, de raza, etcétera, etcétera, ¿no? A la pregunta, ¿quién necesita identidad? Obviamente quien necesita identidad somos las víctimas de las opresiones en este caso. Porque la identidad blanca ha sido esencial toda la vida. El más esencialista no ha habido. Tanto así que ni se visibiliza, se da por hecho. O la identidad de clase burguesa, ¿no? Es decir, los pobres siempre están evidenciándose a través de sus reivindicaciones, las lesbianas, los gays, las personas trans también se tienen que posicionar en ese lugar que ha sido definido por la opresión, pero que hemos resignificado, digamos, el sentido que tiene para nosotros y para nosotros. Entonces, nosotras como feministas decoloniales pensamos que la identidad sigue siendo importante, más como posición política o como estrategia, que como fin en sí mismo. Es decir, esa cosa de yo soy negra y la negritud me corre por las venas no existe. Lo que hacemos es, yo soy negra porque tú me hiciste negra y quiero que respondas por eso. Esa sería un poco la respuesta ante la gente postestructuralista. Entonces, para terminar, algunas cosas que yo creo claves del feminismo decolonial. Primero, como vengo analizando, digamos, a través de las corrientes de la cual nosotras hemos participado, muchas de nosotras, no todas las que se llaman feministas decolonial, hacen eso porque es importante decir que ahora hay muchas corrientes feministas decoloniales, unas que se sitúan bastante cómodas en la academia y que no tienen ninguna relación con movimientos sociales ni movimientos políticos, y otras que sí venimos, digamos, de esta genealogía que le acabo de decir, ¿no? Lo primero es, para sintetizar un poco, la crítica a la universalidad, o sea, y eso viene con las feministas populares que desde su clase social empezaron a decir todo lo que implicaba situarse como feminista de clase alta para pensar la subordinación de las mujeres, como hicieron las feministas afroamericanas, afrolatinas, y como hicimos, ¿no?, de cuestionar esa mujer universal que considerado como el referente, la mujer de privilegios fundamentalmente. Y además, la crítica a la universalidad tendría que implicar lo que hoy está de moda que se llama conocimiento situado, ¿no? Y conocimiento situado es contextualizar. No es lo mismo una mujer de dominicana que emigró como yo, que está trabajando en una universidad, a una mujer dominicana en el mismo país, ¿no?, que está vendiendo dulce todos los días en la esquina. Y eso significa que no son las mismas mujeres, ¿no? Eso para ponerlo ya en el contexto de mi país. Imagínense ustedes cuando empezamos a atravesar todo el tema de la imbricación, de las opresiones, etcétera. La otra cosa, retomando ahí sí la propuesta fundamentalmente del feminismo negro, hoy ya, chicas, chicos, chiques, no podemos seguir solamente hablando de género.
El género es una categoría, primero, heterosexualizada, porque está basada en la ideología de la diferencia sexual, pero además, ninguna realidad social, ninguna, ni la de Europa, ni la de Abya Yala, ni la de Turquía, etcétera, está explicada a través solamente del género. Es decir, no podemos explicar la subordinación de las mujeres, la masculinidad, de los trans, etcétera, solamente a través del género, ¿no? Ahí hay clase, ahí hay raza, ahí hay geopolítica, ahí hay empleo, no hay empleo, hay pobreza, hay de todo. Por tanto, la imbricación de las opresiones implica, primero, tener una mirada imbricada de esas opresiones, una mirada parcial de las opresiones, pero además, y en este caso los movimientos sociales, nos está invitando a decir, ¿cuál es la lucha de quién? Porque, por ejemplo, antes pensábamos, la lucha por la subordinación de las mujeres es de las feministas. La lucha por el racismo es de la gente negra. O la lucha por el etnocentrismo de la gente indígena. Estoy hablando de mi región, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Esto nos está invitando a decir que si realmente queremos tener la transformación social, yo espero que así como últimamente están surgiendo unos hombres feministas, son pocos, pero hay. Y todavía estamos diciendo, ¿y los hombres pueden ser feministas? Por supuesto, o sea, se supone que el feminismo es una propuesta para el mundo de transformación. Lo que pasa que eso supone trabajarse los privilegios, sobre todo a los hombres. Asimismo, las blancas tendrían que trabajarse su privilegio de blanca, ¿no? Los burgueses, no sé, eso se me hace mucho más difícil porque estoy segura que los burgueses no van a soltar un peso. Pero algo tendrán que hacer, ¿no? Lo que quiero decir es que cualquier lucha que implique la transformación social vamos a tener tanto las personas que hemos sido más víctimas de esas opresiones como también aquellas que se han beneficiado, digamos, van a tener que hacer una política avanzada de la imbricación. No hay de otra. Y además mucho ahora, menos que el mundo está hecho que está complicadísimo, yo creo que tenemos que articular. Y eso no es alianza política, que es otra cosa. Esto es proyecto político, ¿no? O sea, tener el proyecto político claro, aunque ustedes sean 3 mujeres, o 3 gays, o 3 trans, o 3 negras, el proyecto político tiene que llevar a una imbricación antirracista, antisexista, etcétera, que es la propuesta del feminismo decolonial. La otra cosa es la relación entre pensamiento y acción. Esa cosa de separar la teoría y aquellas que hacen teoría y las que estamos en la academia que nos acusan a cada rato. Ustedes las académicas, ustedes las no sé qué. Vemos en lo que yo acabo de hacer es que todos estos pensamientos, todas estas categorías han salido precisamente de las prácticas políticas. Yo creo que tenemos que dejar de ser cartesianas y cartesianes en el sentido de no seguir separando el pensamiento y la acción, porque la acción crea teoría y el pensamiento crítico también crea acción. Yo creo que hay que seguir pensando los límites del separatismo, yo no lo descarto totalmente, a veces, como dice Alice Walker, hay momentos que por salud una se separa de ciertos izquierdosos, machos, insoportables, que ya no los soporto, etcétera, ¿no? Etcétera, como también me separo de unas institucionales que venden su alma al diablo, en este caso Banco Mundial y compañía, y obviamente yo no quiero nada con esas señoras, por más que se digan feministas y etcétera, etcétera. Creo que como región, como país, ustedes de verdad tienen que cuestionarse esa relación norte-sur. Yo creo que siguen en esa onda a través de la cooperación internacional, reproduciendo la colonialidad. Y lo mejor de todo esto es que allá, aunque hay muchas cómplices de esto, hay otras que no lo somos y que le vamos a hacer frente. Le vamos a seguir haciendo frente porque precisamente no queremos continuar con esa colonialidad. Y yo creo que si se propone la transformación social, la cooperación internacional del desarrollo es lo más anti-transformación social. Por último, 2 cositas. Uno, yo creo que tenemos que volver al debate famoso de qué es la democracia liberal y por qué surgió, porque esa es otra que naturalizamos. El Estado moderno y la democracia es como si siempre hubieran existido en la vida.
que eso no tiene una historia que tiene que ver con la lógica del ser y el no ser. Acordémonos de dónde salió esta vaina, 1789, ¿no? París y compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Y un proceso de colonización tendría, y más ahora, yo creo que ustedes son el ejemplo, no, ustedes no, no solamente, pero ustedes en este momento tienen un ejemplo perfecto de cómo funciona la democracia, ¿no? Representativa, en el sentido de que ya sabemos, un asunto de poder, un asunto de dinero, un asunto que el otro viene, que el otro se quita, y el otro cambió, el otro se cambia de partido, etcétera. Tendríamos que pensar, y eso es un reto que no es fácil, porque yo creo que es lo más internalizado que tenemos, es cuáles son las otras posibles salidas sociales que tendríamos como sociedades para pensar otras maneras de organizarnos. Y esto no se resuelve con el 15M. Ni tampoco se resuelve en Colombia en este momento con paz en la calle, que es un movimiento que surgió de la, como le decimos allá, del plebitusa, ¿no? De la plebitusa que nos dio el plebiscito y el no, y que se ha formado, digamos, un movimiento amplio, porque eso es coyuntural, eso es, o sea, los movimientos sociales, la izquierda crítica, y de verdad, la izquierda yo le hago un llamado, o sea, sean menos racistas, más feministas imbricados, no tanto feministas modernas, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que pensar cuáles son las posibilidades, digo, las posibilidades las tenemos, si esto es histórico, la tenemos, es decir, tiene que haber algún cambio, que va a durar mucho si es posible, pero yo creo que la utopía sigue siendo una palabra bonita, bonita en el sentido de que yo creo que construye sueños, pero lo construye, o sea, lo aspira y lo construye. No es que la utopía es una cosa ya que vemos a doblar de la esquina que siempre nos está yendo, no. Es una cosa que tendríamos que pensar para que este mundo realmente, como diría el Foro Social Mundial, que ya también se institucionalizó, hacer otro mundo posible. Y por último, yo creo que hay una cosa que tendríamos que empujar, que ya el feminismo y la gente afro y la gente indígena está haciendo desde hace mucho, y que no validamos suficientemente a propósito de la jornada que ustedes tienen de Assad, creo, de descentrar la escritura. O sea, ¿cómo es que vamos a validar una serie de conocimientos a través del arte, a través de la creatividad, que realmente se legitimen? Porque el problema es que con estas cosas somos tres gatos y tres gatas, que estamos haciendo arte, documentales, críticos, etcétera, etcétera, pero eso no tiene el mismo nivel que un texto escrito, y mucho menos cuando ese texto escrito es en inglés. Y si es publicado en una jodida revista de esas que andan allá, tiene mucho más valor. Y yo creo que sobre eso tenemos que hacer un movimiento bastante fuerte, porque si no, vamos a continuar con esta colonialidad del saber en estas universidades que a veces se convierten en la contradicción en sí misma, porque una hace universidad para tener un trabajo, ¿no? Y además que no pagan bien. Por lo menos las mías, yo no sé aquí, pero generalmente las maestras no lo pagan bien. Entonces, eso es el feminismo decolonial. Yo creo particularmente, porque lo vivo, lo construyo, que es una postura bastante radical, bastante divertida también, no se crean que estamos amargadas, ni mucho menos. Y que, digamos, para mí, en este momento de las propuestas, no solamente feministas, sino a nivel de política social quiero decir de movimiento, no política pública, para mí es de la más interesante y por eso estoy ahí. Muchas gracias.